Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de las estructuras, las clases genéricas dentro de programación orientada a objetos y dentro del tema número 4. Después del polimorfismo, vienen las clases genéricas y bueno, andaba buscando yo que algo, una aplicación más entendible y me encontré un tema que pues, nos puede servir de una vez adelantándonos un poquito al siguiente curso de estructura de datos en el cual estas estructuras genéricas se utilizan mucho. En la abstracción yo puedo generar, mediante las bondades del lenguaje, yo puedo generar algunas clases cuyos parámetros o bueno, los módulos que yo haga, los operaciones que yo haga, pueden funcionar en forma independiente a la clase o a los parámetros que yo le ponga dentro de mi aplicación que yo realice a una especie como de clase genérica en la cual yo tengo mi clase genérica y establezco yo mis operaciones y el parámetro que yo utilice, bueno, pues independiente de la forma en que yo lo necesite realizar. Similar como por ejemplo cuando ustedes utilizan la clase scanner, ¿verdad? Que la clase scanner ustedes utilizan un next int para pedir un entero, independientemente del valor que pongan, ustedes están utilizando esa bondad o esa clase genérica donde tiene ese método e independientemente del valor que ustedes estén utilizando. Yo quise utilizar una clase genérica que me parece muy interesante dentro de la gama que tiene el Java útil, que se le llama el linked list. El linked list es una lista enlazada. Ahorita te platico cómo está, pero vaya, en esencia pues es que utiliza este concepto de genérico, dado de que yo puedo, por ejemplo, pasarle un parámetro para generar esa lista de un objeto cualesquiera que yo determine y la clase va a funcionar bien, dándome resultados independientemente de los parámetros que yo voy a utilizar para ese sentido. En el caso te platicaba esa clase genérica está dentro de las colecciones de Java, está llamada linked list. Esta nos permite unas características para listas enlazadas, utilizadas generalmente para generar listas de objetos. Cuando ustedes, bueno, hay otras más que tienen otras aplicaciones, se las van a ver, yo creo que por allá cuando estén autómatas, van a utilizar tal vez árboles o tablas hash, que pueden ser utilizadas en otros tipos de aplicaciones, pero también tiene ya un conjunto de, mm, de operaciones que son genéricas para cualquier elemento que ustedes vayan a utilizar. Bien, te decía que esta lista o linked list, bueno, viene dentro del paquete de Java Util, donde vienen todas estas colecciones o demás aplicaciones que tienen esas listas o estructuras genéricas, como el array list, el linked list, el hash set, el árbol, el Triset y algunas otras aplicaciones. Me voy con el linked list, que es el que yo te quería mostrar el día de hoy para ya irnos aplicando en el concepto de las estructuras de datos. En el siguiente curso que sigue a programación orientada a objetos en el próximo semestre, pues es el de estructura de datos y van a ver ustedes estructuras llamadas pilas y colas que tienen una formalidad muy interesante y que pues bueno, no me voy a adelantar en estos temas, no, lo dejamos para el próximo curso, independientemente de si estamos juntos otra vez o están con otros compañeros. Bueno, eh, tú conoces los arreglos, sabes que un arreglo es una disposición de elementos de memoria que generalmente están juntos o que tienen una coincidencia y que
su característica principal de ese tamaño es el tamaño que yo tengo de mi arreglo. Generalmente yo cuando defino mi arreglo, defino mi tamaño que va a tener ese arreglo. Y si yo requisiera más almacenamiento, tendría que yo que entrar nuevamente al código de mi programa y volverlo a redefinir, volver a redefinir el tamaño de mi arreglo, porque tal vez tenía yo, no sé, 10 posiciones y ocupé 15, entonces, tengo que volver a generar esa reescritura de mi código para modificar el tamaño de mi arreglo. Sin embargo, si ese arreglo, vamos a decirlo, yo definí de 10 y generalmente ocupo 3 o 4, estaría yo desperdiciando memoria porque no estaría ocupando todos los elementos que definí en su tamaño. Entonces estaría haciendo un uso ineficiente de la memoria de mi equipo. Entonces, para eso están las listas dinámicas o esta estructura dinámica, que es una lista enlazada, que tiene como objetivo, bueno, ese arreglo en realidad hacerlo en dinamismo, que crezca cuando tiene que crecer y que si no se utiliza, pues pueda yo eliminar sus elementos de tal manera que su uso de memoria sea eficiente. En realidad, internamente lo que hace la linked list es tener una estructura, una clase que toma objetos genéricos y los va enlazando como si fueran pequeños, pues sí, objetos o cajitas que tienen una manera de que puedan identificar quién es el elemento contiguo a ellos, así como está esa flechita que identifica del objeto que está a la extrema izquierda, y identifica quién es el elemento que está contiguo a ella, y ese elemento sabe quién es el que está contiguo a ella, así sucesivamente hasta el final de la lista, ¿sí? Eh, este, mm, esta posibilidad de las listas dinámicas o de las estructuras dinámicas permiten esa eficiencia. Al momento de que yo pueda decir, bueno, ya tengo un tamaño dinámico, puedo crecerlo o eficientar el uso de memoria en ese sentido. Y eso pues es un ahorro sustancial en nuestras aplicaciones. El aspecto dinámico tiene muchas ventajas, ¿sí? Vamos a esencia de qué es lo que hace este linked list. Te decía que está dentro del paquete de Java útil. Cuando lo invoquemos, tenemos que construir ese Java útil y ahí viene todo el código que corresponde a la estructura del linked list. Tiene varios métodos muy interesantes. Por ejemplo, el método size, que nos devuelve un valor entero que corresponde al número de elementos que tiene en el listado. El método get, que nos da la referencia al objeto que tiene en la posición i, de tal manera que si ese objeto que tengo yo ahí, pues ese es el que va a ser genérico. O sea, yo voy a poder tener una lista de alumnos, una lista de maestros, una lista de productos, qué sé yo, y ese objeto genérico es el que va a ser regresado dentro del get. Ahorita te pongo gráficamente cómo sería esta situación, pero más o menos para que vayas teniendo en cuenta que esa clase genérica tiene esas características: ese size para el tamaño, el get para tomar un objeto, el add que nos permite agregar un elemento en una determinada posición, el add first que nos permite agregar un elemento al principio, el add last que nos permite agregar un elemento al final. En estos agregados, en el caso del first o last, solamente requiere que le des la referencia al objeto que vas a agregar. Y en el caso del add, requiere también, aparte del objeto, la referencia al objeto, también requiere la posición en la cual va a ir en un determinado objeto. Ahorita que veamos el programa lo vas a ver claramente, ¿sí? Y no regresan valores, o sea, estas operaciones, métodos, no regresan valores, ¿sí? El remove nos permite eliminar elementos en determinada posición, dando o devolviendo la referencia del objeto que va a ser eliminado. Ya cuando pues quedar desreferenciado, pues ya ese elemento pues ya no forma parte de mi lista y se ve totalmente quitado de nuestra aplicación, de nuestra memoria, y ya no nos queda
más con él, ¿sí? Entonces, esos métodos van a ser muy útiles, vamos a verlos en este aspecto gráfico. Te voy a pedir que cuando ejecutes este proyecto, generes esta clase alumno. No me acuerdo si ya la teníamos o no la teníamos, como quiera, pues genérala. Es una clase que yo denominé alumnos. Tiene sus atributos clave, que es entero, el nombre que va a ser string y el promedio pues, que tiene ese alumno, ¿sí? Observa que lo primero que aparece es el constructor. Recuerda que el constructor es un método que tiene el mismo nombre de la clase y tiene como objetivo inicializar los valores. En este caso vamos a inicializar la clave, el nombre y el promedio para esos atributos que tiene esta clase alumno, ¿sí? Y vamos a tener también nuestros métodos de rutina que son para agregar los valores o para retirarlos, ¿sí? En este caso voy a tener un set clave para poner el valor de la clave, el set promedio para poner el valor del promedio, el set nombre para darle el valor al atributo nombre y los elementos que vienen de retorno, el get clave para regresar el valor de la clave, el get promedio para regresar el valor del promedio y el get nombre para regresar el nombre de la clase alumno. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta que yo voy a ocupar para este proyecto tener este soporte, esta clase soporte, que es la clase de alumnos. ¿Sí? Entonces, ese sería su diagrama OML, la clase alumnos, sus atributos y sus métodos, ¿sí? El método, el constructor, los métodos para darle los valores a los atributos en forma individual y los métodos que regresan los valores de sus atributos. Sí, está muy sencilla, no va a ser cálculo, solamente va a ser cómo funciona esta clase genérica, cómo la ves, cómo trabaja y cómo te puedes apoyar en ella para realizar estas estructuras dinámicas, a diferencia de los arreglos que son fijos. Bien, aquí te voy a poner en mi proyecto, te voy a pedir que hagas que la linked list genere o permita generar una lista de alumnos, permita mostrarla, permita agregar un elemento al principio de la lista, permita agregar un elemento en determinada posición, permita eliminar algún alumno de la lista y permita también modificar el contenido del promedio del nombre de alguno de los alumnos, dada una determinada posición, ¿sí? Entonces, todos estos elementos los vamos a integrar en nuestro proyecto para que lo tengas en cuenta. Bien, eh, físicamente cómo va a estar o estructuralmente qué es lo que va a hacer, ¿sí? Yo voy a tener una lista de objetos, como te dije, va a ser una clase genérica, la que va a estar en esa estructura dinámica. Es decir, pues yo voy a tener cada elemento como si fuese una, un elemento de la clase alumnos. Es decir, cada cajita en este gráfico que está mostrando, pues va a ser un alumno en particular, ¿sí? Alumno que va a tener sus atributos de clave, nombre, promedio y va a tener sus métodos de set clave, set nombre, set promedio, el get clave, el get nombre, el get promedio y también el constructor, ¿sí? Cada elemento, cada cajita que va a estar en ese listado va a ser una cajita que tenga esa estructura de datos en la cual estamos hablando de ese alumno, ¿sí? Entonces, gracias a la programación orientada a objetos, pues yo estoy orientado a objetos este, este, mm, esta aplicación y voy a tener ese listado de alumnos que van a estar en esa lista dinámica. Voy a generar elementos en esa lista. ¿Cuáles métodos voy a tener? Afortunadamente voy a tener la linked list que me va a apoyar en esto y la linked list, primero que nada, me va a permitir saber el tamaño de los elementos de la lista. Yo voy a poder, contando desde cero a la extrema izquierda, cero, uno, 2, 3. Tengo 4 elementos en la lista, contando desde el cero el uno, el 2 y el 3. Es el tamaño en este caso esta lista es de 4 elementos, el cero, el uno, el 2 y el 3, ¿sí? Eh, Obviamente la posición que corresponde a la extrema izquierda es el cero, la siguiente el uno, la siguiente el 2 y la siguiente el 3, ¿sí? De tal manera que quede claro esta estructura, ¿sí?
Yo en la primera parte que voy a utilizar va a ser para agregar un elemento al final, es decir, en esa parte de la fila de esa estructura de datos, yo voy a agregar un elemento al final. Con ese método llamado addLast, yo voy a permitir agregar un elemento al final de la lista. Recuerda que tenemos otros métodos que te había mostrado ahí, tiene varios, pero te muestro este en particular que viene al revés, que es el get. El get con una determinada posición, ahí si lo estuviéramos viendo realmente, seríamos hablando de get subíndice 2, que estaríamos hablando de que estamos recuperando el, el objeto que se encuentra en la posición 2 de esa fila, ¿sí? Si yo digo get post, va a traerme el alumno que corresponda a esa posición que estamos haciendo, ¿sí? Si yo quiero agregar al principio sería el método add first, y si yo quisiera agregar también ahí en esa posición 2 agregar un nuevo elemento, tendríamos que hacer un agregado, un add solito, pero con la posición de a donde ahora va a estar ese nuevo elemento. Los demás se recorren dejando ese elemento en esa posición que tú lo estás sugiriendo y reacomodándose los elementos que se vean, vamos a decirlo así, afectados en un momento dado. Eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer automáticamente el linked list, lo va a hacer por ti. En otras estructuras es trabajo para ti, tendrás que programar esos cambios, pero bueno, ya no, repito, no me estoy metiendo ya en otros canales, ¿verdad? Bien, nos faltaría el método que elimina los objetos, que sería el método remove, que nos va a remover un objeto de determinada posición de mi lista, ¿sí? Entonces, si te fijas, hay métodos que agregan y métodos que quitan y métodos que solamente pueden observarse ahí en ese elemento. ¿Sí? Entonces, yo puedo programar todo lo concerniente a una aplicación completa que me permita todas estas características. ¿Sí? Bien, espero que te haya quedado claro esto de los métodos y vamos a ver cómo se aplican en un programa ya en una aplicación como tal, ¿sí? Recuerda y te pedí que tuvieras en cuenta que yo parto del hecho de que tú ya tienes esta clase soporte alumnos Java, la que te mostré ahorita al principio, debes de tenerla como clase soporte dentro eh, de tu proyecto, ¿sí? Y yo le puse a mi proyecto, le puse lista al link, así le llamé a mi proyecto, llámalo como tú quieras, pero pues la intención es de que veas que el proyecto funciona y cómo funciona con este tipo de cosas, ¿sí? Primero que nada, ocupa el import. El import recuerda que esta linked list va a estar dentro contenida de biblioteca de funciones, entonces tenemos que importarla generalmente con esa instrucción import java.util.asterisco y te vas a traer todo ese paquetito, esa colección para que la puedas utilizar libremente dentro de tu código, ¿sí? Bien, vamos a continuar con el proyecto. Aquí yo decidí poner una operación llamada mostrar lista. Antes del main decidí mostrar la lista porque pues en muchas ocasiones podemos estar pidiendo el mostrar la lista. El mostrar lista tiene muchos elementos que conviene y que lleva y voy platicándotelos conforme lo vamos observando, ¿sí? Observa que al principio mostrar lista tiene un parámetro, un argumento llamado linked list y le puse la letra P. ¿Qué va a hacer este mostrar lista? Este procedimiento va a recibir un objeto o va a recibir la lista de objetos. En este caso, la lista de objetos va a ser del tipo de datos llamado linked list. Por eso le pusimos linked list y luego el espacio en blanco con el objeto P. Es decir, P va a tener esa lista de objetos que te estoy mencionando que van a estar linkeados de esa manera. Entonces, requiere de entrada ese elemento, ¿sí? Después, pues declara una variable interna i para ir contando los elementos del 0 al
total de elementos que tenga. Ese total de elementos que tenga lo va a recuperar a través de esta instrucción llamada p.size. P, que recuerda que es el objeto de la lista linkeada, está haciendo referencia o está invocando a el método size. El método size, recuerda, tiene el tamaño del objeto de la lista y como ese un tamaño es entero y ese entero se lo está regresando a la variable interna tam para que en este caso el tamaño pues sea determinado en esta función, ¿sí? Entonces ahí va a invocar a ese objeto de la tipo linked list y linked list sabe que tiene ese método llamado size y método size tiene el tamaño de la lista, entonces él te va a regresar el tamaño completo de la lista, ¿sí? Muy bien, ahora bien, voy a recorrer la lista, entonces al recorrer la lista voy a necesitar una variable de trabajo para mostrar los elementos que están en esa lista. Recuerda que mi lista tiene objetos del tipo alumno, voy a tener una lista de alumnos, entonces yo declaré un objeto en en este método para que reciba ahí los valores que van apareciendo de cada uno de los alumnos. Entonces yo declaro esta línea con alumnos, le llamé objeto, le llamé obj para tener ahí el objeto que vamos a estar eh, eh, obteniendo de nuestra lista, ¿sí? Bueno, y el siguiente es un recorrido simple en el cual hace un while para que mientras sí sea menor que el tamaño, es decir, va recorriendo los elementos desde el cero hasta la posición final menos uno para traerse todos los elementos de la lista. Aquí en la siguiente instrucción ocurre un casting. Si no sabes qué es un casting, haz de cuenta que es como que tuviéramos vamos a concursarnos en algo de canto, ¿verdad? Entonces, pues primero a ver si andamos, si entonces tenemos aptitudes, entonces nos hacen un casting, ¿verdad? A ver, ay, qué tal cantas, ¿verdad? Entonces, prueban tus capacidades y es exactamente lo que hacemos aquí. En la siguiente instrucción, ese alumnos, perdón, ese objeto que declaramos en esa línea, alumnos OBJ, ese objeto va a necesitar que o va a requerir que sus valores sean del mismo tipo de datos, es decir, que sean de alumnos. Entonces, p.get, que es el otro método, va a recuperar el listado, va a recuperar el alumno que esté en la posición i, es decir, en este caso sería en la posición cero. Entonces va a agarrar la posición cero, p.get subíndice cero y como es un objeto del tipo alumnos, se hace un casting o se prepara para que lo reciba la variable objeto que es del mismo tipo de datos. De cuenta que prepara a p.get, toma un objeto de tipo alumnos, entonces se castea o se hace un casting para que obj reciba un objeto del mismo tipo de datos. Entonces obj, que es del tipo alumnos, recibe de p.get una estructura de datos similar a sus características. Entonces, OBJ, pues entonces ya es del mismo tipo de alumnos. Entonces, si te fijas, después viene un simple print que imprime en este caso la i, que sería el elemento cero, un tabuladorcito, y luego va recuperando de ese objeto los métodos getClave, getNombre y getPromedio. Recuerda que getClave, getNombre y getPromedio son del tipo de datos de alumnos. Entonces, como OBJ también es del mismo tipo de datos, entonces hace una referencia a un objeto válido y como no puedo acceder directamente a los valores de los atributos, sí puedo, pero en este caso utilizo los métodos, ya me va a mostrar lo que tengamos en cada una de las atributos que está siendo referenciado a través del método getNombre, getClave y getPromedio. Entonces ahí va a mostrar un listado eh, en el cual va a ir poniendo objeto por objeto la lista de nuestros valores. Al final pues va a incrementar pues de uno en uno para terminar toda la lista. Eso es lo que hace
este método de mostrar lista repasa o va desde el primer elemento, del elemento cero, hasta el número de elementos -1 y va trayendo elemento por elemento de la lista genérica. Así como es genérica, entonces yo uso el método get, no sabe qué tiene, no sabe de qué es, entonces le hago un casting para que sepa que se trata de una clase de datos alumnos que yo tengo definida dentro de mi código, ¿sí? Entonces ya sabe que get clave, get nombre y get promedio tienen que hacer el extracto de los valores de los atributos que en ese momento estén referenciando la variable i. Bien, ese sería el método, te decía, mostrar listas, ¿sí? De ahí nos pasamos al método main, que sería ya la aplicación en sí. Te decía que yo voy a generar una lista. Lo primero que voy a hacer dentro de mi código de main, voy a generar mi lista. Las siguientes son variables de trabajo, el escáner que ya conoces, que es para vincular con el flujo de entrada y salida. Y este objeto, el linked list doble L, es el objeto de la lista linkeada. Esa lista linkeada, recuerda que es la que viene en el import, en el paquete de la estructura genérica. Ahí viene ese linked list. Entonces ahí ya lo voy a referenciar o voy a crear un objeto que es propio de esa lista linkeada, que es el que va a tener eh, principalmente los métodos que son genéricos para cualquier valor, ¿sí? Int b es para la clave del alumno, pro es para el promedio y nom es para el nombre del alumno. Y dejé otras dos variables enteras, una para la opción porque tengo un pequeño menú y post para la posición en la cual quiero buscar un elemento en mi línea, ¿sí? Son variables de trabajo, su uso pues es bastante claro, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es ingresar esa lista. Entonces, ¿de qué tipo son los datos que voy a hacer? Van a ser de tipo alumnos. Entonces, pues yo primero voy a generar la clave y voy a generar claves o voy a insertar alumnos hasta que la clave sea igual a cero. Cuando yo tenga la clave igual a cero, pues ya voy a dejar de insertar nuevos valores, ¿sí? Bien, entonces voy a poner la clave, voy a pedir el nombre y voy a pedir el promedio del primer alumno. Entonces ahí es donde yo pido los datos para el primer alumno, ¿sí? Y los voy a agregar a mi lista a través del método llamado addLast. Ese método addLast, obsérvalo con cuidado, está en referencia a la clase linked list, o sea, al objeto LL, que es nuestra lista que tenemos, y invoca el método addLast. Y dentro de su parámetro, observa con cuidado que su parámetro es un constructor, es decir, está insertando un objeto de la clase alumnos con referencia eh, a su método constructor. Recuerda que alumnos es el constructor es del mismo nombre de la clase y invoca a la clave, al nombre y al promedio. ¿Para qué? Para que esos valores que yo inserté aquí en variables de trabajo, en estos valores, sean enviados como parámetros del constructor y se genere este primer elemento de mi lista, ¿sí? Se va a agregar al final, se va a agregar al final. Entonces, esto lo va a estar haciendo tantas veces como querramos hasta que pues llegue a ser cero, ¿sí? Si te fijas, después voy a pedir la clave ¿para qué? Para seguir iterando dentro de mi ciclo while y seguir agregando elementos al final, tantos como yo los necesite, ¿sí? Va agregando esos elementos y los va formando, generando la lista que viste hace un momento en el gráfico, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace al principio nuestro programa. Genera, primeramente que nada, genera una lista. No tenemos ningún alumno, vamos a generar la lista, la genera y los agrega a través de ese método aslats y aprovechando las bondades orientadas a objetos de nuestro constructor con esos parámetros de clave, nombre y promedio, ¿sí? Entonces, ahí ya se genera ese primer alumno y pues cerramos el ciclo del while, ¿sí? Y continuamos, vamos a continuar. Yo puse aquí un pequeño menú, pues no tiene mucha explicación el menú, es un menú simple donde voy a poner las opciones. La número uno va a ser un nuevo elemento al principio de la lista, la número 2 va a ser un nuevo elemento en determinada posición, el 3 va a ser eliminar un elemento en determinada posición
El 4 va a ser para modificar los datos de un elemento en determinada posición. Lo dejé así porque pues voy a estar usando la posición que yo quiera establecer. El 5 es mostrar la lista. El 6 para salir. Bueno, ya eso es irrelevante, ¿sí? Eh, y bueno, vamos al primer la primera opción que sería un nuevo elemento al principio, es decir, la lista linked list se va a posicionar al principio de la lista y va a agregar un elemento. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, primero tienes que tener los valores de clave, nombre y promedio para estos nuevos valores. Esto es similar, lo estoy pidiendo en cada elemento que está pidiendo valores nuevos, pide la clave, el nombre y el promedio y los agrega al principio con este método add first. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Linked list es una clase genérica. Aquí este método recibe como te dije hace un momentito, el nuevo alumno a través de la invocación a su constructor, ¿sí? Entonces ahí add first tiene como parámetro el objeto, la referencia del objeto y dice, bueno, ¿sabes qué? Construye un nuevo elemento al principio con add first, lo agregas al principio de mi listado, ¿sí? Y entonces ahí se va a agregar ese elemento nuevo de alumnos en ese lugar, ¿sí? Porque el método add first es el que te permite hacer esas consideraciones, ¿sí? De agregar un elemento al principio, ¿sí? Si yo lo quiero, como en el caso número 2, en una determinada posición, pues tengo que decirle, primero utilizar otro método y decirle también en qué posición lo quiero ingresar. Voy a la opción número 2 aquí de mi switch. Vamos a la opción número 2 en la que yo primero que nada tengo que decir, bueno, en qué posición es la que quieres tu elemento, ¿verdad? Porque si tu elemento no tiene la posición, pues estaríamos faltando a la clase genérica. La clase genérica necesita que tú le des en el método as, que le des en qué posición va a estar tu nuevo elemento. Entonces, igual pides clave, nombre y promedio para sacarlos de la memoria perdón, del teclado, lo que te manda el usuario, y generas ese nuevo elemento a través de invocar a la lista linked, al método add y indicándole la posición en la cual quieres el elemento y el nuevo elemento que le vas a mandar, que se genera a través del constructor de la bondad del orientado a objetos, ¿sí? Y ya con eso pues se va a grabar ahí tu nuevo alumno en la posición en la cual estás considerándolo a través del método add con la posición que tú le dijiste en la variable post. Bien, ese sería para agregar un elemento de determinada posición. Entonces ya sabes cómo agregar al final, al last, con solamente la referencia del objeto, cómo agregar al principio con add first y cómo agregar en determinada posición. Ya vimos cómo podemos ingresar elementos a mi lista, ¿sí? A mi lista linkeada, ¿sí? Te recuerdo que Linkerd sabe cómo establecer las llaves, los vínculos, que pues eso no es trabajo para ti, sino que es para la clase, ya sabe cómo recorrerlo, cómo posicionarse en el lugar que tiene, ¿verdad? Eh, el paso número 3 o el caso 3 es cuando queremos eliminar un elemento de la lista. También necesita que le digamos en qué posición está el objeto que queremos eliminar. Entonces tengo que pedirle primero que nada, pues en qué posición está ese objeto y genero también una variable de trabajo, le llamé yo baja, del tipo de dato de alumnos. ¿Por qué? Porque el método remove te va a regresar, bueno, tiene primero como argumento la posición en la cual se debe de acomodar, ya que tiene esa posición que tiene localizado el objeto, linked list invoca el método remove, agarra ese objeto y lo manda a esa variable de trabajo baja, ¿sí? Y como es un tipo de dato alumno, baja también es de tipo alumno, si tiene que hacer el casting para que ese remove, que es un método que regresa esa referencia de objeto, entonces sean del mismo tipo de datos y no haya ningún problema para cuando se hace ese llamado, ¿sí? Entonces baja va a recibir de la lista linkeada, de la invocación del método remove en determinada posición un objeto del tipo alumnos y pues lo va de baja y pues es todo lo que va a hacer
ese, ese método, ¿sí? Entonces lo da de baja y pues desvincula ese objeto de la lista y ya desaparece de nuestro elemento. Si yo recorro la lista después de hacer una baja, pues ya no lo voy a encontrar ese objeto al quedar desreferenciado de de ese listado, ¿sí? Bien, vamos al caso 4, que sería cuando yo quiero modificar un elemento. Aquí hay que seguir una serie eh, de asuntos en cuanto a pues, referencias a las bases de datos. Cuando yo tengo un objeto con una determinada clave, yo puedo modificar quizás sus elementos o sus atributos, pero no modificar su clave, porque su clave es la manera en que yo lo identifico. Entonces, fíjate bien, entonces, bueno, primero buscamos el elemento en qué posición va a estar y después defino un objeto, le llamé modi, para decir que estamos modificando, y modi también utiliza el método get. ¿Por qué método get? Porque va a determinada posición. El método get recuerda que nos trae las referencias de ese objeto es de alumnos, como lo hicimos ahorita en mostrar la lista, y aquí ese modi lo que hace es, bueno, pues ya tengo ese objeto y ya con él puedo hacer cambios en mi nombre y en mi promedio. Si te fijas aquí, estoy pidiendo el nombre y el promedio, no estoy pidiendo la clave porque la clave por este, por normatividad o por esencia no lo puedo estar cambiando porque es el identificador de mi objeto. En este caso voy a cambiar el nombre y el promedio. Sí puedo, pero no debo, por eso lo estoy haciendo así. Entonces invoco solamente a Modi a cambiar el nombre y cambiar el promedio. Si te fijas, son métodos de la clase alumnos donde yo voy a mandar el nuevo nombre y el nuevo promedio a ese alumno en particular. Si como lo tiene ahorita en memoria, el getPost trae la posición de ese objeto, el get lo trae y ahí puedo hacer las modificaciones invocando a los métodos que estamos escribiendo en la tabla, perdón, en la tabla no, en el objeto de la clase alumnos, ¿sí? Entonces ahí con eso se invocan esos métodos y pues ya se pueden cambiar fácilmente, ¿sí? Y ya sería todo. El caso 5 es para mostrar la lista, muestra un listado completo y ahí simplemente invoca el método mostrar lista con el parámetro que corresponde a la lista linkeada. En este caso la tengo en mi método main con la identificación de LL. LL se la manda a mostrar lista, ese parámetro lo recibe el método mostrar lista. Recuerda que mostrar lista está preparado para recibir una linked list. LL es una linked list. El argumento se declara ya como P y allá trabaja dentro de mostrar lista para recorrer el objeto como lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces ya sería todo lo que hace este, este menú de opciones y el resto pues ya es irrelevante, ¿sí? Es para salir del sistema y pues para, si hay otra opción, pues ya es irrelevante, ¿sí? Vamos a verlo en operación el, el, el proyecto, ¿sí? Aquí lo tengo en mi... le hice algunas modificaciones de presentación, pero en realidad pues tiene lo mismo, tiene mi Java útil, tiene el mostrar lista, ahí le agregué un titular para que se vea bonito, un brinco de línea y aquí pues tengo los valores, tengo mi linked list para pedir la clave, para agregar la lista al principio, mi menú para pedir la opción uno, la opción 2, todo lo que te mostré ahorita en la diapositiva se lo tengo aquí en el método, en el código. Quiero mostrártelo en operación. Aquí ahora lo tengo funcionando. Déjame darlo desde cero. Voy a salirme de aquí. Lo voy a volver a ejecutar. Ahí está. La clave voy a agregar tres objetos. Voy a poner la clave uno. Le voy a poner Hugo. Promedio, vamos a ponerle 100. Luego voy a tener la clave 2, le voy a llamar Paco, voy a poner promedio 90. Y la clave 3 le voy a llamar Luis
por Hugo, Paco y Luis, los sobrinitos del pato Donald, ¿sí? Y promedio le voy a poner 80 de promedio, ¿sí? Y ya con la clave cero voy a dejar de hacer esa lista, ¿no? Entonces, la clave cero termina mi proceso, ¿sí? Ya lo tengo ejecución. Ahora vamos a mostrar, voy a mostrarte la lista, ¿sí? Voy a darle la opción 5. ¿Sí? Ahí está la lista ejecutando, está el listado, te pone la posición, es el primer valor que te pone, te fijas aquí en en la ejecución, aquí tenemos una I, esta I se refiere a la posición del objeto, luego saca la clave, el nombre y el promedio. Si te fijas aquí está sacándolos en este sentido, ¿sí? La posición de la primera hasta la última, el tamaño es de 3, entonces va desde 0 hasta 2. Aquí está 0, 1 y 2 que son los elementos que tengo en mi listado. Bien, ahí se posiciona este valor, ¿sí? Si quiero agregar un nuevo elemento al principio, voy a poner el número 1, que es la opción 1. ¿Sí? Le voy a poner que la clave va a ser la clave 11. Le voy a llamar Donald y le voy a poner un 70 de promedio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a mostrar la lista. Y el primero que aparece es Donald, se fue al principio de la lista, ¿sí? Recuerda que cuando se generó, se fueron generando primero el uno, luego el 2 y luego el 3 y se formaron en la lista. Y ahora pues decidí agregar a Donald en la posición número 0, o sea, add first en la primera posición. Vamos a agregar otro elemento en una determinada posición. Vamos a la posición número 2, nuevo en determinada posición. Voy a ponerlo en la posición número 2. La clave le voy a poner la 22 y lo voy a llamar Frank. Ahí está. Y promedio 75. Ahí está, ¿sí? Vamos a mostrar la lista, ¿sí? Y ahí está, en la posición 2 se agregó Frank. Los demás se recorrieron, ¿sí? Paco y Luis se recorren también del listado por acción de la linked list. Linked list se encarga de recorrer sus elementos, ¿sí? Bien, entonces ya tengo como un nuevo al principio, un nuevo en tercera posición. Vamos a eliminar un elemento. Vamos a eliminar el elemento que está en la posición 2. Entonces me voy a 3, opción 3, eliminar en determinada posición. Quiero eliminar la posición 2 y ahí pues se supone que ya borró ese objeto. Vamos a mostrar la lista, lo que le quita la referencia y ahí pues ya quitó al elemento de la posición 2 que era el 22 que hicimos, ya lo quitó y ya lo dejó sin referencias y está fuera de contexto, ¿verdad? Y ya nos quedaría modificar. Vamos a modificar al elemento que está en la posición 0. Vamos a modificar opción 4. Vamos a modificar el que está en la posición 0. El nombre era Donald. Vamos a ponerle Donald Trump. Trump. Y vamos a ponerle un promedio de 100. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a mostrar la lista. Y ahí está la posición 0 y decidí hacer un cambio, entonces la clave no la modifiqué porque la clave es coyuntural, entonces nada más se modifica el valor que corresponde al promedio y al nombre, que fue lo que permití hacer el cambio, ¿sí? Y pues ya son todas las opciones que te había platicado que habíamos hecho a través eh, de esta clase genérica linked list en la abstracción de clases que tenemos en la programación orientada a objetos, ¿sí? Bien, bueno, con te pido que elabores este proyecto y pues evidencia clara que lo estás realizando ahí en tu, en tu lugar y mándamela para poder evaluar junto con lo de polimorfismo tema número 4, ¿sí?
Cualquier duda me mándame un WhatsApp o mándame un mensaje ahí al, al correo, a a la clase. Y te veo en el siguiente vídeo. Gracias.